Hola, saludos, bendiciones a todas esas personas que están allí desde ya conectadas con Pacto de Gracia. Unos minutos que traemos de palabra, de reflexión, de ánimo. Esa es la intención de nosotros como moderadores de Pacto de Gracia. De verdad, como siempre lo digo, feliz y contento de esta oportunidad, esta nueva oportunidad, un episodio más, un día más de estar con ustedes y compartir lo que es vida, compartir lo que trae transformación, esperanza, gozo, paz, fe, como lo es la palabra de Dios. Esa es la única motivación que nos trae hasta acá y hacer toda esta logística para llegar a ustedes y bueno, compartir la palabra de Dios, que eso es lo que nos trae ese avivamiento a nuestras vidas. De verdad, felices por todos ustedes, les bendecimos, gracias por el apoyo, gracias por suscribirse, por compartir, por comentar, por darle like. Bueno, de verdad, agradecido con todo lo que Dios está haciendo en Pacto de Gracia. Así es, hola a todos. Espero que estén todos muy bien allí en sus hogares. Estamos muy agradecidos con Dios por una oportunidad más que nos da de estar acá en Pacto de Gracia. Como siempre digo, es una bendición para nosotros y también para cada uno de ustedes como oyentes, porque no estamos hablando nuestras propias palabras, sino las palabras de Dios, y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Así que quédate allí, no te apartes, quédate con nosotros, que vamos a seguir hablando de uno de los temas más importantes en la vida cristiana, y es acerca de la fe. Sí, y la fe es lo que nos lleva, número uno que debemos entender es que a Dios le agrada que sus hijos caminen en fe. Número uno, ¿por qué fe? Porque es creer que Él todo lo puede, creer que Él lo imposible lo hace posible. Por este episodio también que quisimos ponerle este título, lo imposible posible, porque solo Dios lo puede hacer posible. Y en este mundo que nos pinta algo que todo lo tenemos a la mano, todo lo podemos lograr, pero llega un punto donde todo falla, donde todo tiene un límite, donde todo hasta allí, pues, sí, tiene un límite, y es donde Dios quiere hacernos entender que a pesar de todas estas limitaciones humanamente, científicamente, Él lo puede hacer. Entonces nosotros como hijos, a Dios le agrada como Padre que creamos en Él, que Él es el Dios de hacer lo imposible posible. Y eso es lo que queremos traer una vez más hoy, animarte a creer, a caminar en fe, a desarrollar, a que tu fe crezca, porque es posible crecer en la fe, es posible obtener esas promesas aún viendo las cosas que son imposibles. Así es, así es. Y bueno, hemos comentado en episodios anteriores que para poder ver a Dios actuar en lo imposible y ver lo que se haga posible, nosotros necesitamos tener la fe de Dios, el tipo de fe que Dios tiene. Y dice la palabra que ya se nos ha dado una medida de fe. La llave del reino de Dios es la fe. Es decir, nosotros no podemos recibir nada de parte de Dios ni sus promesas si no hay fe. Inclusive nuestra salvación necesitamos creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero no con una fe mental, no con una fe que solamente está rodeando nuestra cabeza, sino con una fe que también se cree profundamente en el corazón. Entonces la palabra del Señor dice que no recibiremos nada del Señor si no tenemos fe, o que no podemos recibir nada del Señor si dudamos. Entonces este tema es bastante importante, porque si queremos ver cosas que parecen imposibles, si queremos verlas posibles, si queremos recibir de Dios todas sus promesas, necesitamos entonces desarrollar nuestra fe, porque como lo hemos dicho, ya tenemos una medida de fe y nos toca a cada uno de nosotros desarrollar esta fe. Gerson, a lo largo de la palabra nosotros vemos muchísimos milagros, sobre todo en los evangelios. Vemos el ministerio de Jesús entrenando y mostrando, siendo ejemplo para sus discípulos de cómo caminar en fe. Y vimos cosas grandiosas y asombrosas. Y muchos cuando ven esto dicen, bueno, Jesús porque era Jesús. Pero resulta que
más tarde los discípulos también lograron hacer cosas que humanamente para ellos era imposible hacerlo, pero vieron cómo la sombra de Pedro con solo pasar sanaba enfermos, vieron personas paralíticas levantarse. Entonces Jesús lo que realmente estaba haciendo no era solamente mostrando lo que él podía hacer como Dios hecho hombre, porque también era ratificando la veracidad de su ministerio. Pero no solo eso, sino que también estaba entrenando a los futuros discípulos, a los apóstoles, a los que iban a conformar la iglesia, de qué podíamos lograr, de qué podíamos hacer si nosotros entendíamos el poder de Dios, si nosotros creíamos en que el poder de Dios puede actuar a favor nuestro, si tan solo nosotros tenemos fe. Entonces, a lo largo de la Escritura vemos muchos milagros, vemos muchas acciones de Cristo mostrándoles cómo calmar la tormenta, cómo caminar sobre las aguas, cómo resucitar muertos, cómo sanar enfermos, cómo multiplicar la comida, cómo ayudar a la gente en sus necesidades, cómo hablaba directamente al corazón de la gente. Y todas estas cosas Jesús se los mostró a sus discípulos para que ellos también pudieran entender que ellos también podían caminar en estas obras sobrenaturales. Entonces, hoy queremos hablar sobre uno de los eventos que marcó mucho nuestras vidas cuando estábamos estudiando este tema, y es sobre cuando Jesús sana a un muchacho lunático. Resulta que, para hacerles breve, esto se encuentra en Mateo capítulo 17, lo pueden leer desde el versículo 14 hasta el 21. Y aquí Jesús estaba, le habían traído al muchacho que tenía problemas severos, muchas veces se lanzaba al fuego, otras veces se lanzaba el agua, y todo esto estaba atentando contra la vida de ese muchacho, y su padre estaba desesperado. Pero fíjate, él no fue directamente a Jesús, sino que fue primero a sus seguidores. Significa que de alguna manera ya los seguidores de Jesús habían estado caminando en sanidades, en milagros, y quizás habían visto cómo enfermos eran sanados. O sea, ya los discípulos habían puesto por obra su fe y habían visto resultados. Pero en este caso muy particular, en este caso dice que los discípulos no pudieron echar fuera este demonio. Y muchos dirán, bueno, ¿por qué no pudo echarlo fuera? Era muy fuerte, no podían hacerlo. Y resulta que Jesús, en el versículo, los discípulos le preguntan que por qué no pudieron echar fuera este demonio. Y Jesús le dijo, Gerson, por vuestra poca fe. Ni siquiera fue que no tuvieron fe. Tenían fe, pero resulta que, aparte de la fe, ellos en algún momento tuvieron que dudar. Porque Jesús dijo aquí, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero anteriormente les había dicho incrédulos, es decir, le habían dado cabida a la incredulidad. Con respecto a esta historia que comenzamos a leer, tú has dicho algo que poca fe, o sea, había fe. Sí. Una de las cosas que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, que tenemos fe. Se nos ha dado una medida de fe para todas las áreas. No podemos, como hijos de Dios, pues bueno, es que Dios a mí no me ha dado fe, o es que no, Señor, dame fe. No. Tenemos que estar claro que tenemos fe. Ahora, hay un enemigo de la fe, hay alguien que se va siempre a oponer a la fe para buscar que tú o cada creyente o cada persona no obtenga esas promesas o esos resultados que quiere a través de la fe. Entonces a ellos se les dijo, tienen fe pero la tienen poca. O sea, ¿qué pasa? Debemos de luchar contra la incredulidad para que la fe que ya está en nosotros pues pueda manifestarse. Así es. Y vemos que Jesús les da, y de hecho en la palabra aparece con signos de exclamación, y habla sobre una generación incrédula. Entonces Jesús estaba diciendo que allí estaba el problema. ¿Qué significa esto entonces, Gerson? Si los discípulos ya probablemente habían expulsado demonios ya, probablemente habían visto
cómo Dios los usaba, el Espíritu Santo los usaba, quizás sanando enfermos. Y en esta ocasión no tuvieron el resultado deseado. ¿Qué significa esto entonces? Que como creyentes nosotros en algún momento pudiéramos tener cierto nivel de incredulidad, y quizás esto está impidiendo que nosotros caminemos más allá de nuestras limitaciones. Y podemos hablar de que existen diferentes tipos de incredulidad. Existe la incredulidad por causa del desconocimiento de la palabra o por ignorar algunas verdades de la palabra. También existe otro tipo de incredulidad, que es una incredulidad debido a una falsa enseñanza o a una doctrina errónea o una enseñanza errónea. Estas dos incredulidades o estos dos tipos de incredulidad pues pueden salir de nuestras mentes, nuestros corazones, renovando nuestra mente con las verdades de la palabra de Dios. Pero también existe una incredulidad que es natural, es decir, una incredulidad que viene como consecuencia de poner nuestra mirada en las cosas que vemos, que oímos, que sentimos. Es una incredulidad natural. Eso no tiene nada que ver con un corazón rebelde, con un corazón que se niega a creer, con un corazón que está opuesto a Dios, no, sino que tiene que ver con poner la mirada o los ojos en lo temporal, en lo físico, sin entender que no, lo físico existe, pero que no es el final de la historia, hay algo mayor. Entonces es necesario que entendamos que existe una incredulidad en la cual los hijos de Dios podemos en algún momento de nuestras vidas cristianas pues atravesar con esto. Claro, y debemos entender que en este episodio que estamos hablando, los discípulos estaban comenzando a ser entrenados. Exacto. En la fe. O sea, para ellos era algo nuevo. Ellos no estaban acostumbrados a vivir en esa dimensión, por así decirlo. Y en cualquier momento pues se encontraron allí y pues quizás vieron la magnitud de la condición del muchacho que se lanzaba al fuego, esto y lo otro, y dijeron, wow, esto es tremendo. O sea, no es el mismo espíritu que sacamos días atrás. Exacto. O sea, ya es una manifestación mayor. Se necesita ya que Jesús esté. Cosas así que dejaron que entraran a su mente y pues opacó, porque la incredulidad lo que va a hacer es contrarrestar, hacer oposición a la fe. Ahora, algo que debemos entender también, que esos pensamientos de incredulidad son muy sutiles. Y nosotros pensamos que no. O sea, los pensamientos de incredulidad de una vez, sean sutiles, vengan como vengan. No hay que darle cabida. Recuerda, nada, absolutamente nada. Tienes que mantener afirmado en tu fe. Entonces me imagino que esos discípulos, por esa incredulidad que está en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana, por eso Dios tuvo que depositar la fe de Él. Así es. La fe de Él en el hombre para que pudiera conectarse y recibir de Dios. Porque en nuestra humanidad no está esa fe para decir Dios lo puede hacer. Por eso es esa lucha, ¿no? Esa batalla en esos momentos. ¿Será que Dios puede? ¿Será que no? Yo creo que no. No. Entonces por eso nosotros recalcamos siempre en estos episodios es la fe de Dios. La fe que Dios ha depositado en nosotros, porque en nuestra humanidad estamos llenos de incredulidad, por así decirlo. Nuestra humanidad adámica, por así decirlo, está llena de incredulidad. Viciada con la incredulidad. Acostumbrada a caminar en los sentidos físicos. En los sentidos físicos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos físicos se basan en lo natural, en lo que vemos, en lo que oímos y lo que sentimos. Y tú muy bien sabes lo que oyes, lo que ves y lo que sientes. O sea, este mundo, cuando tú ves, tú dices, no, esto, wow, cada día es peor. Y es una realidad. Pero en medio del caos hay una promesa, hay muchas promesas para los que creen. Ahora, necesitamos esa fe de Dios en mí, dejarla aflorar y no una fe sentimental. Así es.
Así es. Yo recuerdo, Gerson, también la historia bíblica de los 12 espías. ¿Los recuerdas? Sí, sí. Claramente. Vemos que ellos, los 12 fueron y vieron todo lo que estaba pasando en aquella tierra. Ya habían visto muchas manifestaciones del poder de Dios. Ellos ya sabían de lo que Dios era capaz de hacer. Y sin embargo, hubo 10 de ellos que se fijaron en lo que estaban viendo en esa tierra. Ellos se veían a ellos mismos como eran humanamente, pero se olvidaron de cómo era su Dios. Solo 2 personas lograron tener la fe que viene de Dios, lograron caminar en esa fe que Dios les había dado y evidentemente gracias a ellos recibieron un buen reporte. Allí el pueblo de Israel tuvo que tomar la decisión qué reporte iba a creer y en qué reporte iba a caminar. Entonces vemos que es posible que personas que ya han visto el poder de Dios obrar en sus vidas, pues si se dejan controlar y dominar por sus sentidos físicos, en algún momento pueden darle cabida a la incredulidad. Por eso es que necesitamos entender que hay pensamientos, hay cosas que van a llegar a nuestra vida que van a intentar opacar o van a intentar frenar el mover de la fe en nuestras vidas, pero como dice la palabra, nosotros debemos con autoridad llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Entonces necesitamos entender que para poder caminar y para poder ver esas cosas que parecen imposibles, verlas posibles, necesitamos caminar en fe, pero no solo caminar en fe, sino también aprender a lidiar con la incredulidad. Nuestros sentidos físicos nosotros no podemos arrancarlos de nosotros, fue algo con lo cual Dios nos creó, pero lo que sí podemos hacer es aprender a entrenar nuestros sentidos y que ellos no nos controlen a nosotros, sino que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, la palabra de Dios que es espíritu y que es vida, que está dentro de nosotros, tome el control y no lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo o lo que estamos sintiendo. Entonces, fíjate, tocaste un punto muy interesante, que hay incredulidad en muchas personas por 2 motivos, ¿no? Uh-huh. Falsas o malas enseñanzas, desconocimiento y cuando enfrentan ciertas circunstancias en la vida dicen no puedo o Dios no puede, porque me han enseñado que bueno, o que es la voluntad de Dios, o que esto tenía que pasar, o son los últimos tiempos, uh-huh, cosas así. Uh-huh. Entonces nos arraigamos en esa enseñanza errónea, uh-huh, que alimenta nuestra incredulidad en vez de nuestra fe. Correcto. Y no es así. Siempre en la palabra de Dios tú vas a encontrar a Dios animando a cada persona, a cada profeta, a cada escogido de Dios, a cada discípulo, animarlo a creer. A cada persona que se acercaba a Jesús, lo primero que él le preguntaba: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que será sano? ¿Crees que será salvo? La palabra creer aparece muchísimas veces en la palabra de Dios. Entonces esto nos tiene que llamar la atención. Sí. Jesús siempre animándonos a creer, porque Él quiere que nosotros recibamos lo que Él tiene para nosotros. Así es. Y lo importante de nuestros pensamientos, porque la incredulidad viene en forma de pensamiento. Claro. Eso no va a venir de otra forma. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos son importantes. Por eso recalco lo que dice la Biblia. Nosotros no tenemos que ser pasivos con estos pensamientos de incredulidad que vienen a nosotros e incluso quieren alterar nuestras emociones y nuestro estado de ánimo, sino que tenemos que ser muy radicales, muy determinados en lidiar con este tipo de pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios o que se oponen a la voluntad de Dios. La incredulidad se opone a la voluntad de Dios. Por eso vemos a Jesús que amonestó, reprendió en muchas oportunidades a sus discípulos e incluso a personas que lo estaban oyendo, los reprendió por su incredulidad. Dios te ha dado una medida de fe para obtener de Él todo lo que está establecido en la palabra. Sin embargo, tienes que tomar la decisión de caminar en esa verdad
sin importar lo que veas o lo que sientas. Esto parece algo loco. De hecho, cuando hablamos de la fe, para muchos esto es locura. ¿Cómo podemos vivir en otro plano cuando estamos en el plano natural? Pues sí, esta es la verdad del Evangelio. Esta es la verdad de lo que es capaz de hacer la palabra de Dios y de hacer el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Podemos vivir aún en este mundo físico, podemos vivir en este mundo natural, pero no ser controlados por lo que controla a todo el mundo. Pero esto requiere que nosotros seamos diligentes en mantener nuestro enfoque en las verdades y en las promesas de Dios. Sí, y fíjate, en la parte que sigue, en el versículo que sigue, hay un versículo y como un énfasis que Jesús hace en sus discípulos y dice, pues mira, ¿cuál género? Este género solo sale con ayuno y oración. O sea, la incredulidad, fíjate que estamos hablando la incredulidad por malas enseñanza, por incredulidad por desconocimiento o ignorancia, pero hay una incredulidad que está en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Aquí Jesús se refiere a esa incredulidad que ya viene con nosotros. Arraigada en el corazón del hombre. En el corazón del hombre, ¿sí? Esa incredulidad es a la que Jesús se refiere en este momento, que sale con ayuno y que sale con oración. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad tiene que ser convertida, nuestros pensamientos, nuestro sentido tiene que ser transformado, tiene que ser trasladado de la incredulidad a la fe de Dios. Y eso se obtiene solo con ayuno y oración. Son prácticas espirituales que nos llevan a conocer quién es Dios, quiénes somos en Él y qué podemos hacer en Él y qué puede ser Él a través de nosotros. Así es, este versículo ha sido muy controversial porque hay personas que piensan que hay géneros de demonios que solo salen con ayuno y oración. Pero en el contexto vemos que Jesús realmente está hablando sobre esa incredulidad o sobre esa poca fe o esa fe no desarrollada o esa incredulidad natural, por así llamarlo. Entonces, ¿por qué esta condición sale con ayuno y oración? Porque a lo largo de la palabra vemos cómo se nos enseña a nosotros a orar. Y muchas personas creen que nosotros oramos para tratar de ganar el favor de Dios y que nos dé el poder para nosotros poder echar fuera demonios. Y resulta que no es así. La oración es para nosotros conocer a Dios, para entregarnos a Él, para recibir de Él, claro. Y nosotros poder hacer que nuestros pensamientos limitantes, que nuestros pensamientos que no se adaptan a la palabra de Dios entonces empiecen a caer. O sea, que la oración no es para yo, ni el ayuno es para yo obtener poder, ya el poder lo tengo. Así es. El ayuno y la oración no es para yo tener fe, ya la fe la tengo. El ayuno y la oración es para que nuestra carne sea crucificada y Cristo pueda florecer. O sea, ese fruto de Él puede expresarse. Entonces, cuando no entendemos las cosas correctamente, es allí donde fallamos en la fe, porque a veces ayunamos para obtener más poder, o si no ayuno me siento que no tengo el poder, si no ayuno siento que no tengo fe, si no oro siento que no tengo fe. No, la fe está, el poder está, simplemente este género tiene que estar bajo el dominio del Espíritu Santo y solo lo obtenemos en esa intimidad y que sabiendo que el verdadero ayuno es comer de Cristo y menos de la carne. Así es. Entonces estas disciplinas espirituales justamente es para que nuestro espíritu empiece a tomar el control. ¿Por qué? Porque se supone que cuando entramos en oración no vamos a entrar pensando en nosotros mismos, no vamos a entrar poniendo nuestra mirada en las situaciones, sino que cuando entramos a la oración, el ayuno es un tiempo de comer de Dios, es un tiempo de beber de Él, es un tiempo de recibir todo lo que Él es, y eso va a hacer que nuestra parte espiritual se pronuncie por encima
de lo natural o de nuestra propia carne. O sea, es como, no sé si tú lo has experimentado, el ayuno y la oración. Tú puedes ir antes de la oración, ejemplo, entrar con un sentimiento de incredulidad a tu momento de oración por X circunstancia, al ayuno por X circunstancia, pero es allí que tú no puedes permitir salir de ese tiempo de oración, salir de ese tiempo de ayuno con la misma incredulidad. Se te es permitido porque es natural, van a venir. Puedes entrar en tu tiempo de intimidad con incredulidad, pero de allí, de ese momento, tienes que salir lleno de fe, con una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque te has sumergido en la intimidad de Dios. Dios te ha hablado, Dios te ha dado dirección, has comido de Él y puedes darte cuenta a través de ese tiempo que Dios es el Dios de lo imposible, que hace todas las cosas posibles, que hay promesa, que hay solución, que en sus manos, en sus manos no hay pérdida, todo es transformado por Él. Así es extraordinario y nosotros queremos animarte a que no te detengas en este camino de la fe, porque volvemos a hablar de que la fe o la aventura de la fe o el camino de la fe es como un maratón, es como el ejercicio. Nosotros no pasamos de un nivel de resistencia de un día para otro, sino que vamos progresivamente creciendo, siendo entrenados, con muchas veces al principio incluso va a doler a nuestra carne va a querer resistirse a eso, pero si nos mantenemos haciendo lo correcto, si nos mantenemos en nuestra relación con el Señor, y por eso estas disciplinas espirituales nos ayudan muchísimo. Recomendamos a la iglesia, recomendamos a las personas que le han abierto su corazón al Señor, recomendamos a las personas que han nacido de nuevo que practiquemos estas disciplinas espirituales, pero con la motivación correcta, porque más allá de lo que hacemos, a Dios le importa el corazón con el cual hacemos las cosas. Más allá de nuestras acciones, Dios está buscando nuestra motivación, y la motivación principal que nos debe llevar a la oración y al ayuno es encontrarnos con el autor y el consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. A medida que nosotros recibimos de Él, nos llenamos de Él, pues nuestra fe va a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victorias en victorias, van a ir nuestras vidas, porque realmente entendemos que todo es fruto de estar apegado a la vid. Nuestra fe no crece aislados de Cristo. Mientras más de Cristo en nuestras vidas, menos incredulidad. Mientras más de Cristo en nuestras vidas, más fe. Entonces no podemos invertir las cosas. Debemos de entender que lo primero que debemos, todas estas prácticas que hacemos tiene una sola meta, es Cristo en nosotros. Es ir por Él, es comer de su pan. Por eso te digo, mientras más de Cristo, menos incredulidad. Mientras más de Cristo, más fe. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Entonces, cuando intimamos con Él, cuando comemos de Él, Él nos va a decir: todo lo puedo, estás en mis manos. Yo soy el Shaddai, yo soy Jireh, yo soy Rafa. Entonces, eso nos lo vamos a comer y tenemos que comenzarlo a creer. Y eso es emocionante. Fíjate, una de las cosas que viene a mi mente ya para ir culminando, ¿no?, es la historia de Lázaro, el amigo de Jesús, cuando muere. Todos conocemos, todos pudieran haber escuchado esta historia muy común, pero tiene algunas llaves que nosotros debemos entender y que Jesús dio a explicar. Recordamos que Él se tardó algunos días para llegar, y las hermanas Marta y María estaban ya listos, desahuciadas, pues ya habían enterrado a su hermano. Su hermano ya tenía días en el sepulcro. Humanamente era imposible verlo nuevamente vivo. Listo ya, hermano, el muerto, ¿verdad? Entonces ya estaba enterrado. Y Jesús le llega la noticia, y Jesús, estando por allá, digo: yo voy a terminar lo que vine a hacer en este lugar, y tranquilo que Él no está muerto, Él está dormido. Y esto es para que Dios se glorifique. Ya había Jesús, fíjate las dos caras ¿cómo te digo?, de expresiones, ¿no? Una de Jesús y el otro lado, la que estaba
experimentando el dolor, la muerte de su hermano, uno experimentando la imposibilidad y otro diciendo, tranquilo, eso tiene solución. Y también el dolor, porque Jesús Claro. le dolió, porque era su amigo. Y Jesús le dolió. Entonces, para resumir la cosa, Jesús llega al sitio y sale la hermana muy entristecida, llorando, y le dice, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Entonces, Jesús empieza con esto, y quiero decírtelo hoy en este momento. Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. O sea, Él es. O sea, le estaba diciendo a María, veme a mí, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras María las toma y le dice, Jesús le dice, ¿cree esto? Y María le dice, sí, yo creo, pero yo creo que será en el día postrero cuando tú vengas y mi hermano resucite. Jesús le estaba diciendo, no es en el día postrero, o sea, no es en el día postrero, ¿crees esto? Entonces Jesús le dice, María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. O sea, no te he dicho, es que ya Jesús, por la amistad que tenía, no era la primera vez que enseñaba a María y a Marta sobre el creer. Ya Jesús le dice, no te he dicho anteriormente que si creyeres verás la gloria de Dios. Ahora no había llegado esta situación a sus vidas. Entonces esta situación las golpeó, la choqueó, y la incredulidad arropó su vida, a pesar de que ya tenían una palabra, tenían una promesa. Entonces Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, algo que debemos entender, el problema no es que Dios pueda o no pueda. Así es. Él siempre puede. Amén. Él tiene el poder de solucionar toda y cada una de las situaciones imposibles. El problema está es que si yo creo. Entonces eso se lo dijo a ella, le dijo, no te he dicho que sí crees, yo creo, dijo Jesús, yo estoy dispuesto, él va a resucitar, pero quiso que María no darle, Jesús no fue directamente a resucitarlo, él quiso dejarle una enseñanza a las vidas de estas mujeres, porque él podía hacerlo, pero primero quiso que María desviara su mirada y su enfoque del sepulcro y la pusiera en Cristo. Entonces, tiempo que desvíes tu mirada del sepulcro y la pongas en Cristo, porque Cristo te dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hoy Cristo te dice que Él es la resurrección y la vida, que aunque el que esté muerto, en Él va a vivir. Entonces el problema no es que Cristo si puede o no puede. A veces eso llega a nuestra mente. Sí. ¿Será? Nuestro problema es muy grande. ¿Será que pues no? Dios siempre quiere y Dios siempre puede. Nos resta es a nosotros creer para ver su gloria. Así es, así que queremos animarles, sea cual sea el pensamiento de incredulidad que pueda estar rodeando tu vida, sea cual sea el tipo de incredulidad por desconocimiento o por abrazar una enseñanza equivocada, o es una incredulidad natural, cualquiera de esas incredulidades puede ser quebrada, Amén. rota por el poder de la palabra de Dios, por el poder del nombre de Jesús, y con tu corazón abierto y dispuesto a recibir de Cristo lo que Él quiere darte. Así que esperamos que este tema haya sido de gran bendición para sus vidas. Ánimo, cualquier situación que puedas estar viviendo, Cristo puede hacerlo. Él es la resurrección y la vida. Cualquier cosa que esté muerto en tu vida, Él tiene el poder para hacerlo renacer, para hacerlo nuevamente florecer. Solo necesita que te acerques a Él y que creas firmemente que Él lo puede hacer. Así es, te animamos a sumergirte en su palabra, en la oración, y allí encontrarás la herramienta para vencer la incredulidad. Y recuerda, me despido con esto: mientras más de Cristo, menos incredulidad; mientras más de Cristo, más fe en tu vida. Y recuerda, Él siempre puede, solo tienes que creer que para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, va a ver la gloria de Dios. Es así como todo lo imposible se vuelve posible. posible. Dios me les bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en otra próxima
edición de Pacto de Gracia. Bendiciones.